Buenos amigos, Juan Miguel Castillo Roldán, catedrático de Derecho Migratorio, está con nosotros aquí en Propuesta de la Noche. Buenas noches, doctor. Un placer tenerlo nuevamente aquí. Saludos, Manuel. Encantado de volver. Siempre me siento muy incómodo con ustedes comentando estos temas y especialmente ahora que el país está muy preocupado por la situación de Haití y con todas las razones. Decían ustedes ahorita, lo voy atrás de cámara, que cada vez que uno cree que Haití ha tocado fondo, encuentra un nuevo fondo. Y es verdad, es así. La verdad que la situación se encuentra deteriorándose por minuto. Tanto así que yo le iba a comentar, de hecho, yo tomo una precaución cuando hago este tipo de entrevistas. Yo digo, señores, miren, como todo circula en las redes y tú no sabes en qué momento lo ve la gente, hay cosas que yo voy a decir aquí que es fácil que mañana cambien. Yo tuve una emisora, ayer tuve una emisora dando una entrevista sobre este tema y de 10 cosas que yo dije, de ayer para acá cambiaron 5. Sí. O sea, es una situación volátil. Muy dinámico lo que está sucediendo en Haití. Claro. Dinámico en torno a cómo se van sucediendo los acontecimientos. Así Pero es. precisamente, doctor, Ariel Henry prácticamente encabezaba un gobierno de facto ya, Correcto. porque el pasado 7 de febrero concluyó el mandato constitucional para el cual fue electo Jovenel Moïse, el asesinado presidente haitiano. Y a partir del 7 de febrero ya en Haití se creaba una especie como de un vacío constitucional. De hecho, se produce el llamado a la sublevación, a la desobediencia civil, y todo esto ha traído como consecuencia esta situación. Pero esta renuncia ahora de Ariel Henry y pendiente de que se cree un consejo presidencial en Haití. De 7 personas. Sí, yo no conozco mucho cómo funciona la constitución haitiana en estos casos. ¿Qué es lo que se está planteando? Bueno, para hacer este análisis de la situación haitiana, hay que pensar un poquito en métodos no convencionales, porque la situación de Haití no es convencional. Si me pongo a hablar, y lo voy a hacer de hecho, porque soy profesor y abogado y voy a hablar en términos jurídicos, pues si tú te apegas estrictamente a lo que diría el derecho internacional, la Convención Internacional, lo que dice el derecho constitucional, te vas a dar cuenta que nada encaja, nada, absolutamente nada encaja. Por tanto, Haití hay que mirarlo siempre con un carácter especial, porque es un caso sui generis. En el caso de Ariel Henry, él estaba en una condición de poder de facto, totalmente ilegítimo, pero incómoda por sí sola, porque si extendía su mandato, implicaba alguna forma de provocación y de agravamiento de la situación de oposición y por tanto de violencia en suelo haitiano. El abandono del poder también crea mayor situación de anarquía, porque si lo poco que había de Estado, lo poco que era muy precario, encabezado por Ariel Henry, a él, al momento que él abandona el cargo y dimite, empeora porque ahora todavía hay menos cabeza. ¿Me entiendes dónde voy? Entonces, realmente no hay una solución clara. Si se quedaba, si prolongaba su permanencia en el cargo, empeoraba todo. Si entregaba, también va a empeorar todo, porque ¿quiénes son las siguientes figuras de poder en territorio haitiano luego de Ariel Henry? Pues Jimmy Cherizier, que es un líder de pandilla que agrupa a la mayor parte de las pandillas más violentas de Haití. O sea, oye, ¿cuál es la contrapartida? Una persona como Jimmy Cherizier. Entonces, en este caso, él dimite. Está Guy Philippe también. Guy Philippe es la otra alternativa, que también tiene formación, entrenamiento, incluso de los mismos Estados Unidos. Pero no son las únicas cabezas, hay más cabezas. Me parece que son los que tienen más presencia en los medios de comunicación. En el caso de Ariel Henry, es evidente que su decisión está muy motivada por una forma de intervención de los gobiernos de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, que se supone que ha hecho una llamada recomendándole que abandone el cargo, y una vez intenta aterrizar en República Dominicana, luego de los vuelos que estaba haciendo, incluyendo un viaje hacia Kenia para coordinar los detalles del acuerdo de involucramiento de los policías kenianos en una forma de misión de pacificación. Cuando intenta aterrizar, resulta que está comprometido el aeropuerto y no se puede garantizar su seguridad. Y todos sabíamos que realmente la vida de él corría peligro de hace, no ahora, de hace tiempo ya. Y eso es lo que hace que aterriza. Los 400 mabuosos tomaron el aeropuerto. Y tan pronto tomaron el aeropuerto, Sí, unos cosa días. que no me pareció que no estuviese lejos de alguna planificación, de alguna información
No, fidedigna que tuviesen inmediatamente de que comenzaron llegaba. las reseñas de periodísticas de que habían tiroteos cerca del Palacio Nacional. O sea, es una situación realmente muy grave. Entonces él aterriza en Puerto Rico ante la negativa de aterrizaje en suelo dominicano. Entonces, sobre eso quiero decir un par de cosas que son importantes. El gobierno dominicano decide rechazar el aterrizaje de Ariel Henry. Hay algunas justificaciones que son, digamos, puramente logísticas y prácticas y hasta de derecho y de derecho migratorio también, que es el plan de vuelo. Para que ustedes tengan una idea, realmente la información sobre el origen, el destino, el tiempo de la escala y las personas que abordan un medio de transporte internacional, eso es información esencial para poder penetrar en territorio dominicano, en cualquier territorio de cualquier estado soberano. Usted tiene que comunicarlo a las autoridades correspondientes y tener autorización. Y en el documento en el que se expresa eso es el enrolamiento de pasajeros y de tripulantes del medio de transporte, y usted tiene que tener una fecha de salida. En este caso, Ariel Henry no se suponía que llegara a territorio dominicano, y mucho menos, ahí viene el gran problema, con una escala indefinida. No puede tener una escala indefinida. Entonces, me parece que empezó malo de la escala indefinida porque al fin y al cabo se trata de un jefe de gobierno. ahí Que se viene, le presenta una situación inesperada. ese es el detalle, don Manuel. Lo que pasa es que cuando usted visita otro país como jefe de Estado, las personas tienden a pensar que usted gozar de un pasaporte diplomático, de un pasaporte oficial, cualquiera de sus categorías, le permite básicamente un paso libre, rápido por cualquier estado. Lo cierto es que eso hay que preautorizarlo por las autoridades correspondientes. Entonces, esa es la parte puramente migratoria, que sabemos que realmente eso es la excusa inmediata, con validez legal hasta cierto punto. La verdad es que las justificaciones ya de derecho internacional y también de estrategia de relaciones bilaterales, y tomando en cuenta la situación de Haití, es que permitir que Ariel Henry penetrara a territorio dominicano tenía dos implicaciones muy importantes. Primero, si aterrizaba en territorio dominicano, yo veía como muy altamente probable que en algún momento de su estancia él solicitara asilo político. El problema es que el jefe de Estado de Haití, bajo esta situación de violencia, de agravamiento del deterioro económico, social, criminal, daba pie, posiblemente como trampolín, para que otras personas y más ciudadanos haitianos también pudieran acogerse a figuras similares de protección de derecho internacional humanitario, caso del asilo político y caso del refugio, que son figuras de derecho internacional que están diseñadas para que una persona que es víctima de alguna forma de persecución política, por raza, por etnia, por religión, por lo que sea, pueda solicitar a un tercer estado una forma de protección que eventualmente conduce a una permanencia indefinida, que en el caso nuestro le denominamos residencia temporal. Si usted aplica como solicitante de asilo y de refugio y es autorizado por los organismos correspondientes, que en este caso, por ejemplo, del refugio, hay un ente especial que es la Comisión Nacional de Refugiados, que depende de dos decretos de Poder Ejecutivo, un decreto de conformación del CONARE y un decreto que establece un reglamento de aplicación del CONARE. Cuando eso se autoriza, pasa entonces a la Dirección General de Migración para carnetizar al individuo con una residencia. Eso implica que tanto Ariel Henry como su equipo de trabajo y más personas que pudieran ser víctimas de violencia podrían acogerse a esa figura. Y el problema está en un tema de volumen y de masa. República Dominicana no puede arriesgarse por lo más mínimo a considerar una parte de la población haitiana como aspirantes a solicitud de refugio, porque implica básicamente vaciar la República de Haití en República Dominicana, con muchos problemas que son propios del proceso de solicitud de refugio. Si la persona está solicitando refugio, una de las cosas que lo hace más distintos a otras solicitudes es que ni siquiera tiene que tener documento de identidad, porque para lo que está diseñado es para la situación de me están persiguiendo, tuve que usar un seudónimo, me quitaron mi documento. Si se enteran que estoy solicitando ayuda, me van a perseguir, me van a matar. Entonces, el solicitante de refugio tiene muchas flexibilidades propias de esa situación de riesgo contra su vida, con su integridad, que le permite solicitar el estatus con más facilidad que, por ejemplo, una persona que viene a trabajar, que viene con una visa de residencia, ¿me entiendes? Entonces,
Eso implica un enorme riesgo porque la población haitiana es en su mayoría víctima de violencia de pandilla y en su mayoría personas que no tienen documento de identidad, porque más de 2/3 partes de la población haitiana, casi 3/4 partes, no tienen documento de identidad. Entonces era un riesgo desde el punto de vista migratorio. Del otro punto de vista también humanitario, en Haití hay una pugna por el poder. Todos quieren acceder al poder. En el momento que la República Dominicana se arriesgara a darle cierta forma de apoyo y seguridad a un jefe de Estado en su territorio, si eso implicaba alguna forma de provocación y por ende derramamiento de sangre en Haití, esa sangre no iba a caer en los pies a nosotros. Por tanto, la decisión en ese sentido fue correcta. Entonces vemos que hay una dimisión ahora y el siguiente paso que se está conversando ahora con el CARICOM, la Comunidad del Caribe, es, y ya así fue plasmado, la instauración de una forma de comisión presidencial de transición, creo que es el nombre completo. Consejo. Un consejo presidencial de transición compuesto, como usted lo dijo, por 7 miembros, a los fines de, en la mayor brevedad, elegir un primer ministro interino y eventualmente llevar a cabo elecciones para salvaguardar la democracia y que sean los haitianos que se pongan de acuerdo en ese sentido, se está criticando mucho que los haitianos tienen poca capacidad de ponerse de acuerdo. Bueno, en algunas cosas sí se han llegado a poner de acuerdo, por lo menos en algunas facciones. El acuerdo de Montana es el ejemplo de eso. Lo que pasa es que por lo menos en documentos como el acuerdo de Montana y las facciones que lo firmaron, hay que tomar en cuenta algo. Esas facciones, esos representantes y líderes haitianos, rechazan toda forma de intervención extranjera, lo cual implica un problema del tamaño de una casa, porque significa que la única forma de consenso político y social que existe en Haití, precario, que es el acuerdo de Montana, rechaza tajantemente la intervención internacional. O sea, te tranca el juego en cierta forma. Sí, bueno, hay una tercera implicación que me gustaría agregar a lo que estaba explicando sobre la negativa del gobierno dominicano de dejar que Ariel Henry aterrizara en nuestro suelo, y es que recibirlo nos hubiese posicionado también en esa pugna de poder. Al nosotros recibirlo a él, el mensaje que estamos enviando, bueno, es en este bando con el cual nosotros cerramos fila, y era un conflicto que nosotros no necesitábamos. No, indudablemente la movida fue correcta. Ya en la discusión política, y más que estamos en campaña ahora, obviamente hay muchas críticas, críticas del punto de vista de la oposición, aunque hay algunos opositores de la oposición, en el caso de Omar Fernández, que lo vi hace poco, que de hecho felicitó la decisión del Poder Ejecutivo de rechazar esa visita, lo cual me parece muy bien, porque en este sentido yo sí entiendo que todos los actores del contexto político, los que están en funciones y los que están haciendo su proceso de candidatura y campaña para llegar al poder, tenemos que unirnos al unísono. Tenemos que tomar en cuenta que la prioridad de la República Dominicana es la protección de la frontera y que en ninguna forma se visualice a República Dominicana como una válvula de escape y como una solución a los problemas haitianos. El momento que tú le dabas el derecho de permanencia con escala indefinida a Ariel Henry, eso era una caja de Pandora que yo no quiero imaginarme lo que iba a pasar. El Departamento de Estado. Pero que tampoco es un secreto que la mayoría de las grandes potencias y organismos internacionales han pretendido en algún momento que República Dominicana cargue con los problemas de Haití. Eso todo el mundo lo sabe. Hablando de la comunidad internacional ha quedado muy cuestionada con el tema haitiano. Sí. Porque desde hace mucho tiempo los organismos internacionales están advirtiendo sobre el deterioro progresivo de la situación en Haití, y para allá no miro. Es decir, vino la MINUSTAH estuvo en Haití, me parece que 2 años y pico, ¿verdad? Estuvieron en Haití, pero se fueron sin aparentemente resolver nada. Mire, es decir, lo único que resolvieron es que hasta cierto punto mantuvieron esos grupos, como se dice, a raya, es decir, no se deterioró la seguridad pública, pero a partir de entonces la comunidad internacional no ha hecho absolutamente nada por tratar de ayudar a Haití a superar este drama. Le voy a dar 2 elementos clave para entender la posición de la comunidad internacional, porque sabemos que están hartos, pero yo no voy a hablar de eso, yo voy a hablar en términos jurídicos. Distintas formas de misiones de estabilización y pacificación de Haití se han llevado a cabo durante años. El tiempo total de permanencia de un equipo colectivo
de intervención fue de 13 años aproximadamente. 13 años tuvo Naciones Unidas interviniendo Haití. El costo, ¿usted sabe por dónde anda? Más o menos. Esas son estimaciones solamente. Más de 7.000 millones de dólares. O sea, tú le preguntas a Naciones Unidas, o a la OEA, o a CARICOM, o a cualquier organismo internacional, este es el precedente y el saldo. ¿Qué se logró? Bueno, casi el doble de lo que se calculó para la reconstrucción de Haití después del terremoto. No se logró nada, don Manuel. Al final, ningún aspecto de la vida nacional de Haití, en infraestructura, en servicio público, en democracia, en absolutamente nada, fue resuelto con 7.000 millones de dólares y 13 años de intervención. O sea, tú le preguntas a Estados Unidos, a Francia, a cualquier país, ¿quieren intervenir y meterse? Saben que eso es un barril sin fondo. Eso es un tubo de dinero que se va por ahí y no hay forma de recuperarlo porque también es un tema de mala administración. Del punto de vista ya de los límites de intervención es otra discusión y es, lo que pasa es que Haití, con todo su problema de anarquía, con todo y... Discúlpeme, doctor, Sí. respetando la diferencia, Sí. pero absolutamente es mucho menos de lo que Estados Unidos y el resto de los países de la OTAN han invertido en Ucrania. Bueno, lo que pasa es que la situación de Haití es muy distinta. Pero mire, para no perder el hilo conductor con el tema de los límites de la intervención, Haití es un país que con todo el problema de anarquía, de disfuncionalidad absoluta de sus instituciones públicas, sigue siendo un Estado soberano. Es reconocido por la comunidad internacional, por las Naciones Unidas, por nosotros y por todos los países del mundo. Es un Estado soberano y hay que respetarlo. Increíble. Sí, es increíble. Eso tiene muchas consecuencias. Y la principal de ellas es el respeto a todos los límites que impone el derecho internacional público. Y eso es parte de un bloque, de una esfera de principios inderogables e imperativos del derecho internacional que conocemos como jus cogens. El jus cogens se encuentra en la punta, en la cúspide de la pirámide normativa, que es lo que evita básicamente que los países se maten entre sí. Es lo que sirve de columna vertebral a la coexistencia pacífica de las naciones, de los sujetos de derecho internacional, que son las naciones, y es derecho libre de autodeterminación de los pueblos, respeto a la soberanía, respeto a no injerencia en los asuntos internos de los estados, no uso de la fuerza. Son un catálogo de principios que están basados en la Carta de las Naciones Unidas por un lado, y por otro lado en la Convención de Viena de 69 sobre Derecho a los Tratados. Eso significa que cualquier forma de intervención tiene que ser o bajo la autorización y el consentimiento del jefe de Estado de Haití y sus entidades que tienen competencia para eso, que no lo hay, porque todavía cuando había un primer ministro, como el caso de Ariel Henry, no tenía legitimidad. ¿Me entiendes dónde va el problema? O el otro escenario es si hay una amenaza a la paz internacional, hay una amenaza o un riesgo de fractura de la paz internacional o una violación a gran escala de derechos humanos, y tiene que pensar en términos de, por ejemplo, uso de armas nucleares. El caso de Haití es un caso tan extremo tiene que ser la violación de los derechos humanos sumamente extremo para que el Consejo de Seguridad apruebe una fuerza de tarea gran Claro escala. que sí. Yo creo que es más extremo de lo que ha pasado en Haití. Lo que pasa es que todavía el caso de Haití, que nosotros vemos como extremo, y lo es, no voy a subestimarlo de ninguna forma, pero sigue siendo un problema del derecho constitucional, del derecho internacional. Pero cuando se plantean los intereses geopolíticos de las grandes potencias, esos elementos no son tomados en cuenta. Es decir, no son tomados en cuenta y simple y llanamente intervienen de manera unilateral. Y eso no ocurre con Haití, donde están dadas todas las condiciones. Ahí hay una violación flagrante de los derechos humanos. Ahí estamos hablando de miles de muertos, estamos hablando de hambruna, estamos hablando de un Estado completamente fallido. Sí, lo que pasa es que la situación de Haití, por más pírrica que sea, por más deplorable que sea, al final hay que respetar su soberanía, y es lo que no solamente los grupos que yo he mencionado que firmaron el acuerdo de Montana, que se oponen a una forma de intervención para respetar su soberanía. Ustedes ven las entrevistas que han hecho a haitianos en la zona fronteriza, de aquel lado y de este lado, y es que la misma población haitiana no quiere que lo intervengan. Y tú dices, bueno, ¿hay un sentimiento nacionalista de fondo? La respuesta es sí, el haitiano es nacionalista. Yo no voy a decir lo contrario, lo es. Pero el otro punto es,
tienen buena experiencia. Don Manuel, no tienen buena experiencia. Ellos no quedaron contentos. De hecho, uno de los grandes escándalos de la presencia de cascos azules en Naciones Unidas en Haití fue las violaciones de niñas. Entonces, claro que ellos no tienen ninguna forma de esperanza en el éxito de una nueva intervención. Entonces, y ahora con menos presupuesto, porque lo que se planteaba como presupuesto ideal para intervenir a Haití era de $600 millones. Después, al final, entre una cosa y otra, se aprobaron $10 millones. Y ahora, que Ya Estados Unidos ofreció 300. ya van por 300 más 33 millones adicionales que van a dar adelante. Eso, la pregunta ¿es suficiente? ¿Quién lo va a administrar? ¿Quién va a auditar esos recursos? Entonces, realmente no, los haitianos no tienen buena experiencia con las intervenciones internacionales por esas múltiples razones que yo estoy mencionando. En el caso de República Dominicana, y esto es súper importante, usted dice, bueno, que en los intereses geopolíticos se ignoran muchas veces esos principios, no le importa soberanía. Las formas en derecho internacional y en la diplomacia son importantes. Y para nosotros los abogados, que trabajamos en derecho migratorio, derecho constitucional, derecho administrativo, las formas son vitales. En este caso, la situación de soberanía de Haití no solamente está garantizado por el derecho internacional, sino también por el derecho constitucional de ellos. Nosotros, República Dominicana, si hay una gente que no le pega promover formas de intervención pura y dura en Haití, ¿sabe quién es? A nosotros, porque a República Dominicana le ha costado mucho su independencia, mucho su soberanía, y especialmente en los últimos años, decisiones de altos tribunales, como el caso del Tribunal Constitucional Dominicano, con la famosa sentencia 168-13, nos ha costado todavía hasta el año 2013 estar discutiendo si República Dominicana tenía derecho o no tenía derecho a definir quiénes son sus nacionales. Por eso fue ahorita, don Manuel. Entonces, si todavía nosotros estamos luchando para que las Naciones Unidas, la OEA, Unión Europea, Estados Unidos y el mismo Haití respeten nuestra soberanía, nosotros tenemos que promover, darle ejemplo. Ese ha sido el discurso del gobierno dominicano en foros internacionales. Un discurso permanente y sostenido. Y hay que llevarlo a la práctica. A favor de la intervención en Haití, de una fuerza multinacional. Claro, lo que pasa es que, insisto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que promovemos la intervención. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que aprobó una resolución para autorizar la intervención, fue una resolución tímida, limita el uso de la fuerza. Yo lo entiendo, o sea, tú no puedes esperar que Naciones Unidas promueva una misión armada en la que tú sabes que va a haber intercambio de fuego y va a haber miles de muertos porque van a haber enfrentamientos. Yo lo puedo entender. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿hasta qué punto tú puedes ser civilizado con ese comportamiento tribal de las pandillas? Es una pregunta honesta. ¿Hasta qué punto tú puedes dialogar con ellos? Entonces, veo un comunicado ahora, cuando vengo de camino para acá, que dice, el Consejo de Seguridad le pide a las pandillas haitianas que una tregua. Sí, ay, no me digas. Y yo me quedo pensando, pero tú sabes a quién tú le estás hablando. Claro, claro. O sea, es realmente ilusorio. Y es lo que algunos de nosotros planteamos a la hora de solicitar que por favor, que la comunidad internacional intervenga con fuerza de fuego y todo lo demás. Porque es tan degradante la situación haitiana que nosotros tenemos que temer por nuestra propia seguridad. Ahora mismo, la principal amenaza a nuestra seguridad internacional, a nuestra seguridad nacional, es la situación que está pasando en Haití. Porque en Haití, ahí no sabemos, porque no hay control del Estado, ahí no sabemos si están entrando armas químicas, ahí no sabemos si está entrando plutonio, que si el plutonio baja de tal parte, pasa por Haití para ir a otra parte, droga. La mayoría de las armas que uno se encuentra en la calle, aquí en República Dominicana, esas armas ilegales, es de Haití que vienen. Sí. De Haití. Es un puente. Que vienen. Es un puente que nos ha hecho muchísimo daño para ese tipo de cosas. Entonces, el contrabando, que si no lo podíamos controlar, ahora que no hay gobierno en Haití, menos lo podemos controlar. Entonces, los dominicanos ante esta situación lo que decimos es, alguien entre y resuelva. Sí, claro. Mira, yo puedo sumarle ahí todavía más costos para la República Dominicana. Mira, solamente la protección de la frontera nos cuesta aproximadamente 2.000 millones de pesos al año, para que tengan una idea. El plan para regularizar extranjeros costó como 2.000 millones de pesos. La construcción de la verja. No, yo no estoy incluyendo ahí. El costo para salud pública en la atención a nacionales haitianos y especialmente a parturientes haitianas
se traga alrededor de un 30% del presupuesto de salud pública. Ni siquiera voy a empezar con educación, porque las estadísticas que la tengo por acá del Ministerio de Educación hablan de cifras de más de 6.000 millones de pesos en los últimos 5 años. O sea, el costo que tiene el pueblo haitiano para nosotros, a mí lo que me coloca es una posición casi me da risa. La gente dice que nosotros le debemos a Haití gran parte de nuestras riquezas, especialmente por el empleo de la mano de obra en el sector de construcción y el sector agrícola. Y yo me quedo pensando, ¿y el presupuesto que yo acabo de mencionar, quién lo está pagando? ¿De qué bolsillo está saliendo? Claro. Es de nosotros los contribuyentes. Por supuesto. Entonces, República Dominicana, la posición que tiene que ejercer ahora es aplicar la ley, aplicar la Ley General de Migración, aplicar el reglamento de aplicación de la Ley General de Migración. Hay una ley que está pendiente, don Manuel, que también Milton Rey Guevara, el anterior presidente del Tribunal Constitucional, decía que es importante que se apruebe lo más pronto posible, que es una ley de regulación de la adquisición de los terrenos que son colindantes a la zona fronteriza por cuestiones de seguridad nacional, naturalmente. Nosotros tenemos que proteger la frontera y, de hecho, mejorar la supervisión en la frontera. Señores, necesitamos que aquí hayan condenas ejemplares contra traficantes, contra militares traficantes de migrantes ilegales. Excelente. Totalmente de acuerdo. Actualmente, te digo, la situación es muy líquida. Estaba viendo que hubo una visita hoy del comandante del ejército en la zona fronteriza. Personalmente él fue. Yo digo, bueno, sí, la supervisión es importante, pero nosotros queremos condenas ejemplares. Claro. Cada militar alguien lo deja pasar, que recibe 10, 15, 20 mil y se hace millonario, que recibe esa cantidad de dinero para dejar una guagua llena de haitianos, eso es un delito que está concebido una ley especial, se llama tráfico ilícito de migrantes. Eso se enmarca también en el derecho internacional, porque Naciones Unidas tiene una convención que fue ratificada por nosotros mediante resolución del Congreso Nacional, que es la Convención sobre Trata y la Convención sobre Tráfico Ilícito de Migrantes. Que, por cierto, las personas que son traficadas, algunos son víctimas también de trata de personas. ¿Dónde voy con eso? Hay personas que pagan para viajar ilegalmente, pero en esos viajes ilegales también hay víctimas de trata. Por ejemplo, la mendicidad forzada, que es una forma de trata de personas. Víctimas de violaciones sexuales, de pornografía. Cuando tú tienes tráfico de migrantes, ese tipo de concurrencia de infracciones, y también lo que tú mencionabas, drogas, armas ilegales, sustancias ilícitas de cualquier tipo, son una esfera, un universo de infracciones que concurren en cada trasiego de migrantes ilegales. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Sellar la frontera. Obviamente aquí viene un tema de discusión y es, bueno, lo que pasa es que con Haití también hay una relación comercial bilateral, que es el mercado binacional. Brevemente, antes que se acabe el tiempo, doctor, sí, disculpe, pero en su íntima convicción, ¿usted estaría consciente de que puede haber una solución interna al conflicto de Haití sin que esa solución no pase por una intervención extranjera? Yo lo voy a ser muy sincero, yo no me atrevo a responder a esa pregunta, porque cualquier cosa que yo diga hoy, la semana que viene pasa algo diferente y esto queda en las redes sociales y quedo yo privando en que tengo una bola de cristal. Mire, yo no me atrevo a especular, hay que ver los eventos cómo se desarrollan. Yo aconsejaría, vamos a pegarnos a lo básico, don Manuel, aplicar la ley, proteger la frontera, porque eso es lo que yo sí puedo garantizar como abogado y como profesor en el área, eso es lo que corresponde. Y desde el punto de vista del papel y el rol que va a jugar la República Dominicana en el conflicto de Haití, mantenernos al margen. Esa es la actitud correcta del presidente Abinader. Creo que tiene que mantenerse al margen y preocuparse por la integridad de su territorio. Y le agrego también, castigar a los empresarios. Castigar a los empresarios también, que los emplean de manera ilegal. Y castigar a esos dueños de casa que le alquilan sus casas también, porque ellos vienen, porque alguien los deja pasar. Se conoce como el 80-20 nunca se ha cumplido. Alguien los deja pasar, alguien los emplea y alguien le da acogida. Sí, bueno, el tema el castigo a los alquileres legalmente no es posible, pero para que no se quede con la duda, realmente la contratación de personas no habilitadas para el trabajo es una doble infracción en el Código de Trabajo como una infracción grave y también una infracción a la Ley General de Migración que se castiga con multa. Lo otro es más polémico y no hay disposición legal para eso. Bueno, estamos seguros de que usted, amigo televidente, se ha sentido realmente muy motivado con esta interesante entrevista al doctor Juan
Miguel Castillo Roldán, excelente. abogado experto Brillante, en derecho brillante. migratorio, catedrático universitario. Nosotros estamos muy agradecidos por su Gracias a exposición ustedes. aquí en Honrados. La Puerta de la Noche. Así es que Carlos Arturo Guizarri, un servidor Manuel Jiménez, como siempre agradecido de su sintonía y recordarle que estamos aquí en Metrovisión, Canal 62, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, con transmisión simultánea en YouTube, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.